Snoop Dogg no estaba buscando llamar la atención ese día. Solo había salido a comprar algunas cosas en la tienda de la esquina, tratando de mantener un perfil bajo con su estilo relajado de siempre. El sol brillaba, sus audífonos sonaban con buen ritmo y la vida era buena. Pero mientras esperaba en la fila para pagar, notó a una niña más adelante. No debía tener más de 10 años, sus pequeñas manos aferrando una bolsa con unas pocas compras, solo lo esencial: pan, leche, un par de latas de sopa. Pero cuando el cajero marcó el total, el rostro de la niña se apagó. No tenía suficiente dinero. Snoop observó cómo ella rebuscaba nerviosamente en sus bolsillos, su voz apenas un susurro mientras se disculpaba. Las personas detrás de ella se movían con impaciencia, pero Snoop vio algo que ellos no: la preocupación en sus ojos, la clase de preocupación que no venía de perderse un simple antojo, sino de algo mucho más profundo. No conocía toda la historia, pero sabía lo suficiente. Y Snoop no iba a quedarse ahí sin hacer nada. El sol comenzaba a ponerse sobre Long Beach, tiñendo las calles con un cálido tono naranja. Snoop Dogg, vestido con su estilo relajado de siempre, una sudadera holgada, unas zapatillas impecables y sus gafas de sol características, caminaba hacia la tienda de la esquina. Sus audífonos bombeaban ritmos suaves mientras asentía con la cabeza a algunos rostros conocidos en el camino, manteniéndose tranquilo y casual como siempre. Solo iba a hacer una parada rápida. Comprar algunos bocadillos, tal vez un poco de leche para su cereal, y salir. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Snoop empujó la puerta, el familiar asterisco din asterisco de la campana resonó en la pequeña tienda. El lugar olía a madera vieja y pan fresco, el tipo de tienda de barrio donde todos conocían a todos, o al menos, eso creían. Snoop tomó lo que necesitaba y se dirigió a la caja, pero mientras esperaba en la fila, algo llamó su atención. Una niña, de no más de 10 años, estaba parada al frente, sus pequeñas manos aferrando una bolsa con compras básicas, pan, leche y un par de latas de sopa. Su ropa estaba limpia pero desgastada, y sus zapatillas habían visto días mejores. El cajero marcó los artículos, pero cuando le dijo el total, la niña se congeló. Snoop observó con atención. La tienda de la esquina no tenía nada de especial. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, proyectando un resplandor pálido sobre los pisos de linóleo desgastados que ya habían vivido mejores días. Los estantes estaban repletos de todo, desde sopa enlatada hasta cajas de cereal, el tipo de lugar donde se podía encontrar un poco de todo. El aire tenía un ligero aroma a pan viejo y limpiador de pisos, y un pequeño ventilador cerca del mostrador zumbaba perezosamente, haciendo su mejor esfuerzo por mover el aire viciado. Pero a pesar de lo común del escenario, algo en la escena que se desarrollaba al frente de la fila hizo que Snoop se detuviera. La niña estaba allí, de espaldas a él, pero Snoop podía ver la tensión en su pequeño cuerpo. No solo estaba esperando para pagar, estaba esperando poder hacerlo. Sus pequeñas manos aferraban una bolsa de plástico con los artículos más básicos: un pan, un pequeño cartón de leche y 2 latas de sopa. No era mucho, pero por la forma en que lo sujetaba, parecía que era todo en el mundo. Snoop lo entendió de inmediato: esto no se trataba de antojos o caprichos. Esto era necesidad. Cuando el cajero, un hombre de mediana edad con una expresión aburrida y una etiqueta con el nombre asterisco Ron asterisco, marcó los artículos, el total apareció en la pequeña pantalla con un suave asterisco VIP asterisco. 5,83, anunció Ron, su tono plano y desinteresado, como si lo hubiera dicho 1000 veces antes. Los hombros de la niña se tensaron. Hundió las manos en los bolsillos de sus gastados jeans, sacando un puñado de billetes arrugados y algunas monedas. Sus pequeños dedos se movieron rápido, contando y recontando, como si esperando que los números cambiaran mágicamente. Pero no cambiaron. Su respiración se aceleró y Snoop pudo ver el rubor subiendo a sus mejillas, la señal inequívoca de la vergüenza acechando. Miró al cajero con la voz apenas un susurro.
creo que no tengo suficiente. La tienda, que hasta ese momento había estado llena del zumbido de los refrigeradores y el ocasional asterisco bip asterisco de los artículos escaneados, de repente se sintió demasiado silenciosa. Las personas en la fila detrás de ella se movieron incómodas. Una mujer con traje de negocio suspiró con fuerza, mirando su reloj como si este retraso fuera una inconveniencia personal. Un joven que estaba absorto en su teléfono apenas levantó la mirada, pero dio un pequeño paso adelante, ansioso por que todo esto terminara. Pero Snoop no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en la niña, su mente procesando rápidamente lo que estaba sucediendo. Esto no era solo una niña con unas monedas de menos. La forma en que aferraba esa bolsa, la manera en que su voz temblaba, esto era algo más grande. Ron, el cajero, dejó escapar un lento suspiro, el tipo de respiro que no pretendía ser grosero pero llevaba la suficiente impaciencia como para doler. Bueno, dijo, golpeando los dedos sobre el mostrador, vas a tener que dejar algo. El rostro de la niña se ensombreció. Bajó la mirada hacia su bolsa, como si intentara decidir qué artículo era el menos importante. Pero, ¿cómo elegir entre pan y leche cuando necesitas ambos? Sus manos temblaban levemente mientras alcanzaba las latas de sopa, dudando antes de dejar una. Pero incluso entonces, Snoop pudo ver que todavía no tenía suficiente. Snoop sintió ese tirón familiar en el pecho, el que aparece cuando sabes que estás presenciando algo que no está bien. Había visto la lucha antes. Sabía cómo se veía y, más importante aún, sabía cómo se sentía. Esta niña no solo estaba haciendo un recado. Llevaba sobre sus hombros un peso mucho más grande. Sin pensarlo dos veces, Snoop deslizó un poco sus gafas de sol y dio un paso adelante, su voz suave rompiendo el incómodo silencio como una brisa cálida en un día frío. «Ayo», dijo Snoop, su tono ligero pero firme, «ni te preocupes, pequeñita. Yo me encargo». La niña se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par mientras se giraba para mirarlo. Por un momento, parecía que no entendía lo que estaba pasando, como si las palabras no tuvieran sentido. Pero cuando vio quién estaba allí, su mandíbula se aflojó levemente. No era cualquier desconocido ofreciéndole ayuda. Era Snoop Dogg. Las personas en la fila detrás de ella intercambiaron miradas sorprendidas. Incluso Ron, el cajero, arqueó una ceja, su expresión aburrida parpadeando con un atisbo de reconocimiento. «Tú, no tienes que hacerlo», tartamudeó la niña, su voz suave e insegura. Sus ojos se movieron nerviosos, como si no supiera si debía sentirse avergonzada o agradecida, o tal vez ambas cosas. Claro, Snoop solo sonrió, sacando un billete nítido de su bolsillo y entregándoselo a Ron. «Sí», dijo con voz tranquila y segura, «pero quiero hacerlo». Las mejillas de la niña se sonrojaron, pero esta vez no por vergüenza. Era otra cosa, alivio, gratitud, tal vez incluso incredulidad. Mientras el cajero tomaba el dinero y metía los víveres en una bolsa, toda la vibra de la tienda cambió. La impaciencia de las personas en la fila se disipó en algo más suave. La mujer del traje de negocios, que momentos antes había estado golpeando su reloj con impaciencia, ahora miraba a Snoop con una mezcla de sorpresa y respeto. Incluso el joven con el teléfono lo dejó a un lado, observando la escena con una admiración silenciosa. No se trataba solo de comprar comida. Se trataba de estar ahí cuando realmente importaba. Cuando Ron le entregó la bolsa, Snoop se inclinó levemente hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. Su voz se suavizó lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar. «¿Estás cuidando de alguien en casa?», preguntó con delicadeza. La niña vaciló y luego asintió, bajando la mirada al suelo. «Mi mamá está enferma», susurró. «No pudo salir hoy y ya casi no nos quedaba nada en el refrigerador». Snoop sintió de nuevo ese peso familiar en el pecho. Había vivido tiempos difíciles, sabía lo que era sentir que el mundo entero descansaba sobre tus hombros cuando no debería ser así. Pero no iba a dejar que esta niña cargara con todo sola,
no hoy. Te digo que, dijo Snoop, poniéndose de pie de nuevo y dándole un leve asentimiento al cajero. Vamos a añadir algunas cosas más a esta bolsa. Los ojos de la niña se agrandaron otra vez, pero Snoop solo le guiñó un ojo. No puedes irte a casa sin unos bocadillos también, sonrió. Tomó algunos artículos más, fruta fresca, una botella de jugo, incluso un poco de dulces para completar. La niña intentó protestar, su voz pequeña y vacilante, pero Snoop no iba a aceptarlo. Tienes que mantenerte fuerte para cuidar de tu mamá, ¿cierto?, dijo, entregándole la ahora mucho más pesada bolsa. La niña la sostuvo con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Trató de decir gracias, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Snoop simplemente le dio una palmadita en el hombro con suavidad. Tú solo sigues siendo fuerte, ¿de acuerdo?, dijo con voz baja. Y dile a tu mamá que Snoop Dogg le manda que se recupere pronto. Y con eso, la niña le regaló una última sonrisa, pequeña, pero llena de gratitud, y salió apresurada por la puerta, con el corazón un poco más ligero y su carga un poco menos pesada. Cuando las manos temblorosas de la niña vacilaron sobre la lata de sopa que estaba a punto de devolver, Snoop Dogg sintió un cambio silencioso pero poderoso dentro de sí. No lo pensó. No sopesó la situación. Algunos momentos en la vida no necesitan una segunda reflexión, exigen acción. El aire en la tienda de la esquina se sentía denso, casi como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría después. La pequeña voz de la niña, apenas audible mientras susurraba disculpas al cajero, resonó en la mente de Snoop más fuerte que cualquier ritmo que hubiera escuchado en sus audífonos. En ese instante, Snoop supo que no solo estaba presenciando un momento cualquiera. Estaba viendo una lucha que iba más allá de un par de dólares faltantes. Esto era sobre sobrevivir, sobre una niña intentando soportar responsabilidades que ningún niño debería llevar. Snoop dio un paso adelante, lento y deliberado. Sus zapatillas hicieron un leve sonido contra el suelo de linóleo desgastado, pero en el silencio de ese momento, pareció lo más ruidoso del mundo. Las personas en la fila le echaron un vistazo, algunos reconociéndolo al instante, otros simplemente sintiendo su presencia antes de darse cuenta de quién estaba allí. Pero Snoop no lo hacía por atención. Sus ojos estaban fijos en la niña, con la cabeza inclinada como si el peso del mundo estuviera presionando sobre su pequeña figura. Mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba un billete nuevo, habló, no en voz alta, sino con esa calma firme que hacía que todos escucharan. «Ayo», dijo Snoop, su voz profunda y suave cortando la tensión como un cuchillo caliente en mantequilla, «ni te preocupes, pequeña. Yo te cubro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que se asimilaran. La niña se quedó inmóvil, sus pequeños hombros tensándose mientras lentamente giraba para mirarlo. Sus grandes ojos inseguros se encontraron con la mirada calmada y tranquilizadora de Snoop, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No era solo lo que dijo, era como lo dijo. Como si no fuera gran cosa. Como si ayudarla fuera lo más natural del mundo. Por un segundo, la niña no se movió. Ni siquiera parpadeó. Sus ojos escanearon el rostro de Snoop y luego se desviaron hacia el billete en su mano, como si intentara procesar lo que estaba ocurriendo. El reconocimiento la golpeó como una ola, no solo el hecho de que alguien la estaba ayudando, sino quién era ese alguien. «Tú, no tienes que hacerlo», murmuró, su voz apenas más que un susurro. Sus mejillas se sonrojaron con una mezcla de vergüenza e incredulidad y apretó más fuerte la bolsa de plástico contra su pecho. Claro, Snoop solo le dedicó una pequeña y tranquila sonrisa, de esas que te hacen sentir que todo va a estar bien. Dijo Snoop, sacudiendo la cabeza suavemente mientras entregaba el billete al cajero, pero quiero hacerlo. Su voz era casual, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Pero había algo en su tono que dejaba claro, esto no era caridad. Era respeto.
Se trataba de ver a alguien necesitado y dar un paso adelante sin hacer un gran espectáculo. El cajero, Ron, que había estado impaciente hace solo unos momentos, ahora parecía nervioso, sus ojos yendo de Snoop a la niña mientras tomaba rápidamente el dinero. El ambiente en la tienda cambió al instante. La impaciencia que había estado flotando en la fila detrás de la niña se evaporó, reemplazada por un respeto silencioso que llenó el espacio como una cálida luz. La mujer con el traje de negocios, que hacía solo unos momentos estaba golpeando el suelo con el pie, ahora permanecía inmóvil, su expresión suavizándose. El joven con el teléfono lo bajó, observando la escena con una nueva conciencia. No era algo que se veía todos los días, no solo amabilidad, sino amabilidad de alguien que no necesitaba demostrar nada a nadie. Mientras el cajero embolsaba las compras, Snoop se inclinó ligeramente para poder mirar a la niña a los ojos. Sus gafas de sol descansaban bajas en su nariz, revelando una calidez en su mirada que pocas personas llegaban a ver. ¿Estás cuidando a alguien en casa?, preguntó suavemente, con una voz lo bastante baja para que solo ella pudiera oírlo. La niña dudó, bajando la mirada al suelo. Asintió lentamente, apretando la bolsa con más fuerza. Mi mamá está enferma, susurró, su voz temblando. No pudo salir hoy, y no nos quedaba mucho en el refrigerador. Snoop sintió un tirón familiar en el pecho, una conexión profunda con la lucha que ella estaba enfrentando. Había visto tiempos difíciles. Sabía lo que era cargar un peso que parecía demasiado grande, especialmente cuando eras demasiado joven para soportarlo. Snoop se enderezó, su mente ya decidida antes de que la niña pudiera decir otra palabra. Se giró hacia el cajero, su voz cargando la suficiente autoridad para dejar claro que no había espacio para discusión. Vamos a añadir algunas cosas más a esta bolsa, dijo, ya alcanzando los estantes. Los ojos de la niña se abrieron de par en par, su boca formándose en una protesta muda, pero Snoop levantó una mano, cortándola con una sonrisa gentil. No podemos dejar que te vayas a casa sin algo extra, dijo, tomando algo de fruta fresca, una botella de jugo e incluso un poco de dulces, solo para asegurarse. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de estrés o miedo. Eran de alivio. Cuando Snoop le entregó la ahora mucho más pesada bolsa, le dio un leve asentimiento de cabeza. Tienes que mantenerte fuerte para cuidar de tu mamá, ¿verdad?, dijo, su voz suave pero firme. La niña asintió, sus pequeñas manos agarrando la bolsa con fuerza. Intentó encontrar las palabras para agradecerle, pero se le quedaron atoradas en la garganta, el peso del momento demasiado grande para expresarlo. Pero Snoop no necesitaba oírlo. Lo veía en sus ojos. Tú solo sigues siendo fuerte, vale, dijo Snoop suavemente, dándole una leve palmadita en el hombro. Y dile a tu mamá que Snoop Dogg le manda que se mejore pronto. Con eso, la niña le dio una última mirada, una mezcla de gratitud y asombro, y salió apresurada por la puerta, su corazón más ligero, su carga aliviada, aunque solo fuera por un momento. Cuando la puerta sonó al cerrarse detrás de ella, la tienda lentamente volvió a la normalidad, pero la vibra había cambiado. La gente susurraba en voz baja, intercambiando miradas, pero el respeto en la habitación era innegable. Snoop pagó por sus propios artículos, se puso de nuevo sus gafas de sol y salió al sol, con su característico andar relajado. Pero en el fondo, sabía que esto no había sido solo otro mandado. Porque a veces, son los momentos más pequeños los que dejan la huella más grande. Y para Snoop Dogg, marcar la diferencia no necesitaba una audiencia. Solo necesitaba corazón. Mientras el cajero deslizaba las modestas compras de la niña en una delgada bolsa de plástico, Snoop Dogg sintió asentarse en su pecho un sentido más profundo de responsabilidad. No se trataba solo de cubrir el costo de unos cuantos dólares que faltaban, se trataba de aliviar la carga que flotaba en el aire alrededor de esa niña, un peso demasiado pesado para unos hombros tan pequeños. Snoop había visto esa mirada antes. No se trataba solo de faltar dinero.
Se trataba de saber que había alguien esperando en casa que te necesitaba, alguien que contaba contigo para salir adelante. La mirada vacilante de la niña hacia la puerta, la forma en que sus dedos se aferraban a la bolsa como si fuera un salvavidas, Snoop sabía que había más en la historia. Y no iba a dejar que ella se fuera solo con lo mínimo necesario. Snoop tomó la bolsa antes de que el cajero pudiera entregársela a la niña, su voz suave cortando la tensión persistente. «Espera», dijo, esbozando una sonrisa tranquilizadora hacia la niña. «Todavía no terminamos». La niña lo miró parpadeando, con la confusión reflejada en sus grandes ojos. «¿Qué quieres decir?», susurró, su voz aún temblorosa. Snoop inclinó la cabeza hacia los estantes, su sonrisa ensanchándose lo suficiente como para suavizar la seriedad del momento. «Vamos a añadir algunas cosas más», dijo con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. La niña sacudió la cabeza rápidamente, sus pequeñas manos agitándose como si quisiera detenerlo. «No tienes que hacerlo», dijo apresurada y con pánico en su voz. «Esto ya es demasiado». Pero Snoop arqueó una ceja, con su encantor relajado brillando a través de su expresión. Dijo con suavidad, «pero quiero hacerlo». Sus palabras no eran solo amables, eran definitivas. No había espacio para discusión en su tono, ni para que la niña sintiera culpa por la generosidad. «Tienes que comer más que pan y sopa», añadió Snoop, echando un vistazo a la bolsa casi vacía. «Nadie se mantiene fuerte con eso». Cuando Snoop se giró hacia los estantes, toda la tienda pareció contener la respiración. La mujer con el traje de negocios, que había estado impaciente hace solo unos momentos, ahora permanecía en silencio, con los brazos cruzados mientras observaba la escena. El joven con el teléfono hacía mucho que lo había guardado, sus ojos fijos en Snoop, con esa especie de admiración silenciosa que no necesitaba palabras. Incluso el cajero, Ron, que había comenzado la interacción con indiferencia, ahora permanecía inmóvil detrás del mostrador, con las manos apoyadas en la caja registradora como si supiera que esto no era solo otra transacción. Snoop no necesitaba una audiencia. Pero las personas en esa tienda estaban presenciando algo raro, bondad genuina sin espectáculo, sin expectativas. Snoop avanzó por los estrechos pasillos con determinación, tomando artículos de los estantes con una facilidad práctica. Un cartón de huevos frescos, una bolsa de naranjas, una botella de jugo, un pan de trigo para reemplazar el blanco. «Hay que mantenerlo saludable», murmuró para sí mismo, echando unas manzanas para completar. La niña lo siguió detrás, sus pequeños pies arrastrándose mientras intentaba seguirle el ritmo. Seguía lanzando miradas nerviosas hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara y le dijera que todo esto era un sueño. Snoop se dio cuenta. «No estás soñando, pequeña», dijo por encima del hombro, con un tono ligero pero cálido. «Esto es la vida real». Después de abastecerse con lo básico, Snoop se detuvo en el pasillo de los dulces. Miró hacia abajo, donde la niña observaba los envoltorios coloridos con una mezcla de deseo y culpa. «¿Te gusta el chocolate?», preguntó, ya conociendo la respuesta. Los ojos de la niña se agrandaron, pero rápidamente negó con la cabeza. «No, está bien», susurró. «No necesitamos eso». Snoop soltó una carcajada, su risa profunda y suave llenando la pequeña tienda. «A veces, si lo necesitas», dijo, tomando un par de barras de chocolate y echándolas en la canasta. «Un poco de dulzura ayuda bastante». Los labios de la niña se curvaron en una tímida sonrisa, la primera genuina que Snoop había visto en ella desde que todo esto comenzó. Cuando regresaron al mostrador, el cajero seguía ahí, su postura algo más relajada pero sus ojos llenos de algo que parecía respeto. Snoop colocó los artículos adicionales en la cinta transportadora y le dio un leve asentimiento a Ron. «Cobra todo», dijo simplemente. Ron dudó un momento, pero luego se puso rápidamente a trabajar, escaneando los artículos con más cuidado que antes. La niña permaneció en silencio al lado de Snoop,
sus manos ahora apoyadas sobre la creciente pila de comestibles, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Intentó hablar, pero Snoop le dedicó una mirada comprensiva. No hace falta que digas nada, dijo suavemente. Solo cuida bien de tu mamá, ¿vale? Cuando todo estuvo embolsado, Snoop le entregó las bolsas a la niña, asegurándose de que estuvieran bien equilibradas para que pudiera llevarlas con comodidad. Aquí, dijo, presionando un poco de dinero extra en su mano antes de que pudiera protestar. Para la próxima vez. La niña miró el dinero, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero Snoop no buscaba gratitud. Solo quería asegurarse de que tuviera lo que necesitaba. Mantén la cabeza en alto, de acuerdo, dijo, dándole una suave palmada en el hombro. Lo estás haciendo bien. Cuando la niña se giró para irse, se detuvo en la puerta, su pequeña figura silueteada contra la luz del sol que se desvanecía afuera. Miró de nuevo a Snoop, su voz temblorosa pero llena de una fuerza que él no había escuchado antes. Gracias, susurró, sus ojos fijos en los de él. No olvidaré esto. Snoop sonrió, su corazón lleno de una manera que ninguna cantidad de fama o fortuna podría igualar. No tienes que hacerlo, dijo en voz baja. Solo pásalo cuando puedas. Cuando la puerta sonó al cerrarse detrás de ella, la tienda lentamente volvió a la vida, pero la vibra había cambiado. La mujer con el traje de negocios le dio a Snoop un asentimiento respetuoso al pasar, el joven con el teléfono susurró algo a su amigo, e incluso Ron, el cajero, le dedicó una pequeña sonrisa de aprecio. Snoop pagó por sus propias cosas, se puso de nuevo sus gafas de sol y salió al fresco aire de la noche, con su característico andar relajado llevándolo por la calle. Pero en su corazón, sabía que este no había sido solo otro día. Porque a veces, los actos de bondad más pequeños dejan las huellas más grandes. Y para Snoop Dogg, marcar la diferencia no necesitaba una audiencia, solo necesitaba corazón. La niña apretó las bolsas contra su pecho, sus pequeños brazos esforzándose bajo el peso inesperado de la comida extra. No era solo la carga física lo que la hacía temblar ligeramente, era el peso emocional de lo que acababa de suceder. No esperaba ayuda. Ni siquiera la había pedido. Pero ahora, allí estaba, sosteniendo más que solo víveres. Sostenía un momento que nunca olvidaría. Sus ojos se elevaron hacia Snoop, intentando encontrar las palabras correctas, pero se quedaron atrapadas en su garganta, enredadas en una mezcla de gratitud, incredulidad y algo más, esperanza. Snoop notó su lucha. Lo había visto antes en otros rostros, en otros lugares. Esa mirada de alguien tratando de entender por qué un extraño se preocuparía lo suficiente como para ayudar. No tienes que decir nada, dijo Snoop suavemente, su voz como una brisa cálida cortando el aire fresco de la tienda. Solo cuida bien de tu mamá, ¿de acuerdo? La niña asintió rápidamente, sus ojos brillando con lágrimas que no se derramaron. Pero Snoop no buscaba lágrimas. No buscaba gratitud. Quería asegurarse de que ella supiera una cosa, que importaba. Mientras Snoop y la niña permanecían allí, la tienda pareció contener la respiración una vez más. El zumbido del refrigerador en la parte trasera, el crujido distante del viejo ventilador de techo, todo se desvaneció en el fondo. Todos estaban mirando, pero nadie hablaba. La mujer con el traje de negocios había bajado su teléfono, el joven que había estado desplazándose en su pantalla antes permanecía inmóvil, e incluso Ron, el cajero, parecía congelado en su lugar, sus ojos fijos en el simple pero poderoso momento que se desarrollaba ante él. Pero Snoop no estaba actuando para una audiencia. Su atención estaba completamente en la niña frente a él. La niña cambió su peso de un pie al otro, aún aferrándose a las bolsas con fuerza, como si soltarlas de alguna manera hiciera que el momento desapareciera. Abrió la boca para decir algo de nuevo, pero Snoop negó con la cabeza suavemente, su sonrisa tierna pero firme. Dijo, su voz suave y firme. No hace falta todo eso. Solo sigue siendo fuerte. Los labios de la niña temblaron,
pero volvió a sentir su pequeña figura relajándose solo un poco. Antes de que pudiera darse la vuelta para irse, Snoop metió la mano en su bolsillo y sacó otro billete, doblándolo con cuidado y deslizándolo en el bolsillo delantero de su sudadera con capucha. Para la próxima vez, dijo simplemente, su tono dejando en claro que no había lugar para discusión. Los ojos de la niña se agrandaron, y por un segundo, pareció que iba a protestar. Pero con solo una mirada a la expresión calmada y firme de Snoop, entendió, esto no era lástima. Se trataba de asegurarse de que tuviera lo que necesitaba. «Sabes», dijo Snoop en voz baja, su tono descendiendo casi a un susurro, «a veces la vida te lanza una bola curva. Pero sigues bateando, ¿vale? No te detienes solo porque se pone difícil». La niña sintió, su agarre en las bolsas apretándose de nuevo. Pero esta vez, no era por miedo o incertidumbre. Era por determinación. Ya no solo llevaba víveres. Llevaba una lección, un recuerdo, un momento de bondad que permanecería con ella mucho después de que el peso de la comida desapareciera. Cuando la niña se giró para irse, la tienda permaneció en silencio. Los ruidos habituales, el pitido de la caja registradora, el arrastrar de pies, el crujido de las bolsas de plástico, se sintieron distantes, irrelevantes. La mujer con el traje de negocios observó a la niña con una expresión suavizada, su impaciencia anterior olvidada. El joven que había estado desplazándose en su teléfono ahora estaba de pie con los brazos cruzados, asintiendo levemente, como si reconociera en silencio el poder de lo que acababa de presenciar. Incluso Ron, el cajero que había comenzado el día indiferente y distante, parecía pararse un poco más erguido detrás del mostrador, sus ojos posándose en Snoop con un nuevo respeto. Justo cuando la niña llegó a la puerta, se detuvo, su pequeña figura silueteada contra la luz tenue del atardecer afuera. Se giró, sus ojos encontrándose con los de Snoop una última vez. «Gracias», susurró, su voz esta vez firme, llena de más fuerza que antes. «No olvidaré esto». Snoop asintió, su expresión suave pero seria. «No tienes que hacerlo», respondió. «Solo pásalo cuando puedas». Cuando la niña desapareció por la calle, el peso del momento permaneció en la tienda. El silencio ya no se sentía pesado, se sentía significativo. La mujer con el traje de negocios le dio a Snoop un leve asentimiento mientras pasaba, su prisa anterior olvidada. El joven cerca de la puerta le dio una leve palmada en el hombro antes de salir, un gesto silencioso de respeto. Incluso Ron, todavía detrás del mostrador, esbozó una pequeña sonrisa de aprecio mientras cobraba los artículos de Snoop, la tensión entre ellos reemplazada por un entendimiento silencioso. Snoop pagó por sus cosas, se puso las gafas de sol y salió al aire fresco de la noche. Su característico andar relajado lo llevó calle abajo, pero su corazón se sentía más liviano, más pleno. No lo había hecho para ser reconocido. No lo había hecho para llamar la atención. Lo había hecho porque sabía que, a veces, los actos de bondad más pequeños dejan las huellas más grandes. Y para Snoop Dogg, marcar la diferencia no requería un escenario, solo necesitaba corazón. Cuando Snoop salió de la tienda de la esquina, el aire fresco de la noche rozó su rostro, pero su mente seguía en la pequeña niña que caminaba por la calle con sus bolsas pesadas. La observó por un momento, su pequeña figura fundiéndose con el ritmo de la ciudad, pero ahora cargando algo más que víveres, cargando un poco de esperanza. Dentro de la tienda, la atmósfera había cambiado. Los clientes impacientes se habían calmado, y el cajero que apenas levantaba la vista antes, ahora sintió a Snoop con respeto silencioso. La mujer con el traje de negocios incluso sostuvo la puerta abierta para la siguiente persona, su actitud más tranquila, menos apurada. Snoop no dijo nada más. No hacía falta. El momento hablaba por sí solo. Caminando de regreso por las calles familiares de Long Beach, Snoop Dogg no pensó en lo que había hecho como algo extraordinario. Para él, simplemente era lo correcto.
pero sabía que momentos como ese podían cambiar el rumbo del día de alguien o incluso de su vida. Porque, a veces, un pequeño gesto no se trata solo de llenar una bolsa de víveres. Se trata de recordarle a alguien que es visto, que importa y que el